Saludos a todas y a todos, profesor Bernstein, compañeras y compañeros de cursada. Vamos a profundizar en cuanto a nuestro rol como asesores en materia de políticas que se relacionan con el comercio exterior. Habiendo hecho un análisis anterior, el resto de los integrantes del grupo, de lo que es la situación de la actividad económica en nuestro país, la relación de nuestra economía con el resto del mundo, la participación de nuestra economía en acuerdos regionales como el bloque del Mercosur, el posible acuerdo de comercio con la Unión Europea. Vamos a ahondar ahora en lo que sería teniendo en cuenta estos factores, nuestro rol de asesores en materia de política comercial, cambiaria y monetaria. Consideramos que es necesario combinar instrumentos de estas tres políticas para perseguir un objetivo macroeconómico en común, que es el ingreso de divisas. El ingreso de divisas para hacer frente, como hemos visto, al problema que sufre nuestra economía en su carácter de periférica, que es el de la restricción externa. Esto está relacionado también con nuestra economía y su papel con el resto del mundo. Nuestra economía es una economía periférica, actúa como una economía tomadora de precios, ya que la mayoría de su producción está compuesta por productos primarios, y ello hace que al crecer, al experimentar ciclos de expansión de nuestra economía, las importaciones crezcan en una manera mucho mayor que el crecimiento, y esto genere constantes déficits en la cuenta corriente, lo que lleva a tener un problema en cuanto a la restricción externa y escasez de divisas, abordados en la carpeta de trabajo y vistos por también autores como Marcelo Diamant. Este problema de la restricción externa se ha ido dando, inclusive se ha planteado en procesos en los cuales nuestro país, como América Latina, ha ido tratando de industrializarse, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, el famoso proceso de industrialización por sustitución de importaciones. Por ello, consideramos que es necesario apuntar a obtener superávit en la balanza comercial, potenciando nuestro rol de productor primario en commodities como la soja y sus derivados y distintos tipos de materia prima, pero también evitando los efectos restrictivos de una devaluación. Por ello vamos a relacionar, como decíamos, política monetaria, comercial y cambiaria. La política monetaria vamos a apuntar, si bien no es nuestro rol, pero coordinar con las autoridades del Banco Central de cambiar la política monetaria hacia una política monetaria más expansiva. Buscamos bajar las tasas de interés y con ello abaratar el acceso al crédito para que reactivar el sector industrial. Como hemos visto en el análisis que hacemos en el nivel interno de nuestra economía, ha habido una caída del sector industrial, y eso se debe, entre distintos motivos, a la tasa de interés, a la inflación. El sector productivo no tiene acceso al crédito debido a las altas tasas de interés que rondan el 60%. Entonces nuestro primer objetivo sería bajar las tasas de interés. Como hemos visto en distintas fuentes consultadas, las elevadas tasas de interés tienen por objetivo, dentro de lo que sería la política monetaria restrictiva llevada adelante por el Banco Central, encabezado por Guido Sanderi, de evitar presiones alcistas en el tipo de cambio. Justamente nosotros lo que vamos a buscar es que haya presiones alcistas en el tipo de cambio,
que se produzca una devaluación, pero que esa devaluación tenga en lo posible potenciar los efectos expansivos y tratar de minimizar los efectos restrictivos. Entonces, esta política monetaria relacionada con la política cambiaria, de ir hacia un tipo de cambio más competitivo y evitar que el Banco Central intervenga dentro de lo que sería el sistema que podríamos encuadrar de explotación sucia que tenemos, evitar que intervenga y así disminuyan las reservas internacionales para tener un tipo de cambio más elevado, un tipo de cambio real. Por ello, vamos también a combinar instrumentos de la política comercial para evitar los efectos restrictivos, como decíamos. Bien, como hemos visto en la bibliografía, una devaluación tiene efectos expansivos y restrictivos. Los efectos expansivos que buscamos potenciar es incentivar las exportaciones, buscar potenciar nuestros sectores primarios y explotar mercados, explotar de mercados como el asiático también, poder colocar nuestra producción en otros bloques, pero también protegiendo el nivel interno de economía. Vemos que hay distintos mecanismos a través de los cuales se transmiten entre el sector externo y el nivel interno de la economía. Uno de los efectos expansivos es justamente esto, el abaratamiento de nuestros productos y un tipo de cambio más competitivo, pero a su vez también impacta en el nivel de economía interno, y ello hace que los salarios pierdan poder adquisitivo, ya que una devaluación genera presiones inflacionarias, y como hemos visto, nuestra economía también depende de bienes, especialmente alimentarios, que son aquellos bienes que cuando existe una devaluación, los productores de estos bienes quieren percibir el precio en dólares y muchas veces trasladan al precio del mercado interno. Entonces, mediante la política comercial vamos a utilizar retenciones para poder desacoplar los precios internacionales de los precios internos, como hemos visto en la bibliografía. En este sentido, podemos ver que a lo largo de la historia, los derechos a la exportación han generado controversias y muchas veces los sectores exportadores se manifiestan en contra. Sin embargo, los derechos de exportación están permitidos en el marco de la OMC, ya que un estudio, como establecimos en el PDF, un estudio de las políticas comerciales de la OMC ha revelado que distintos gobiernos utilizan este tipo de instrumentos en materia de política comercial para proteger industrias, para tener un ingreso fiscal y para una redistribución del ingreso. Es decir, a través de las retenciones, buscar, como decíamos, desacoplar los precios internacionales de los internos. Evitar, como hemos visto en la bibliografía, el efecto pass-through, que es el efecto de pase a precio. Es decir, que el tipo de cambio real sea competitivo y no que ocurra que el tipo de cambio nominal aumente, pero la inflación aumente en mayor medida, afectando el tipo de cambio real. Para que se cumplan las condiciones favorables de una devaluación, como hemos visto en la bibliografía y en las clases, se debe cumplir la condición Marshall-Lerner. Esta condición requiere que las exportaciones y las importaciones reaccionen de la misma manera. En este sentido, al estar en un contexto recesivo y no haber aumentado las importaciones, consideramos que tenemos un punto a favor. Otro de los efectos que tenemos que
tener en cuenta es el denominado efecto Fisher, es decir, que las deudas que están contraídas en moneda extranjera van a tener un mayor peso con esta devaluación. Por ello tratamos de potenciar, como decíamos, los efectos en la balanza comercial para poder aprovechar al máximo el ingreso de divisas que esta implicaría. En este sentido, debemos tener en cuenta esto y, como decíamos anteriormente, la restricción externa que constantemente enfrenta nuestra economía y que enfrentaría en los próximos 5 años con el nivel de endeudamiento que ha estado tomando nuestra economía. Por ello, para potenciar a los sectores primarios, tratar de aprovechar al máximo los efectos expansivos de esta devaluación, contrarrestando los efectos negativos a través de la política monetaria, como decíamos anteriormente, y comercial, con las retenciones especialmente en los bienes salarios. Y la política monetaria, al bajar las tasas de interés, dar un mayor acceso al crédito a los sectores productivos para también proteger nuestra economía, ya que está ante otro problema estructural, que es el de la estructura productiva desequilibrada, es decir, que los sectores, hay muchas veces puja entre los sectores primarios y los industriales. Por lo tanto, resumiendo, coordinar instrumentos tanto de política monetaria, cambiaria y comercial para potenciar los efectos expansivos de una devaluación y de una apreciación de la divisa real, y para contrarrestar los efectos negativos.